Supongo que para ser un creepypasta se necesita a un asesino con una trágica historia y motivos para serlo. No es algo malo, de hecho, me agrada la idea de relatar uno propio para compartirlo en las redes, es una manera de extender este tema de maneras interesantes. Vale, he de pensar que en la comunidad creepypasta es común que los personajes sean asesinos en serie o criaturas fantásticas, adultos, niños o adolescentes, tímidos o extrovertidos, de alma rota o pura maldad, independientes o no. Bueno, en este episodio nos toca ahora otro asesino, uno de un propósito muy común pero que la verdad suele atrapar el interés, abro paréntesis, no digo que es verdad. Así que, prepara tu imaginación y oído, porque llegamos al tercer episodio de Alterando Creepypastas. Bloody Painter, un personaje curioso y común. Aprovechando la introducción comentaré que fue el primer creepypasta que conocí para adentrarme en la comunidad, lo sé, les parecerá imposible y anormal. Pero bueno, también diré que al parecer leyendo su historia me pareció interesante el origen de su nueva persona, una personalidad calmada y armónica que fue destrozada por la culpa. Pero, ¿qué tan bueno es su origen? Como una calificación cercana, le daré un 7 de 10. Algunos de ustedes dirán que tal vez no es un relato tan bueno, pero me encanta compartir mis opiniones con ustedes. Y bien, ¿qué otra historia le podemos dar? Ya lo veremos. Asesinados. Él mismo con uno de sus cuadros causó la muerte de sus padres, así sin piedad, sin compasión ni empatía alguna. Pero él no lo sabía, las luces azules le caía bien cada vez que pasaba el pincel por el lienzo, era como una forma de olvidarse de lo que pasa a su alrededor, dejándolo ciego de todo, guiándolo a centrarse en sus obras. ¿Pero por qué sucedería tal tragedia? Él no se ha dado cuenta todavía, pero por accidente ilustró una escena de muerte, varias de hecho, las cuales tuvieron coincidencia de suceder en la realidad, en diferentes lugares, a distintas personas y a diferente tiempo. Su nombre era Helen Otis, de 24 años. No era tan conocido en la ciudadela pero varios admiten reconocerlo como el joven del lienzo, teniendo como única pista los hermosos cuadros que pintaba. Desde retratos, paisajes y hasta obras surrealistas. Aunque sus obras dieron mucho impacto en la ciudadela, la gente era de desconocer al pintor propio, no porque sí, sino que en realidad era lo que él deseaba. Ocultaba el hecho de pintar violentas escenas al estar solo, alrededor de luces azules que lo atrapaban en su color, mientras que en público demostraba su falsa alegría con unos hermosos paisajes de flores de colores. Él solo lo hace por simple aburrimiento, para desahogar el miedo de sus inseguridades, sin importar cuántas vidas arrebató sin querer. Cada minuto que pasaba en la fiesta significaba ya una línea trazada en el lienzo. Aprovechó la ausencia de sus compañeros de clase para tomar prestado, entre comillas, lámparas de luz azul para atrapar su propia mente. Pero no solo necesitaba ello, sino también silencio, mucho silencio. La soledad en el salón de artes lo empezó a invadir, la oscuridad azul lo hipnotizó, parte de su cordura al pintar empezó a desvanecerse, hasta que solo quedó una opción: desahogar su ira en uno de sus más violentos cuadros. Le extrañó que todo el lugar estuviese totalmente callado luego del apagón. Sabe que en cada fiesta que sucede, un apagón no afecta la diversión en absolutamente nada, como para que las risas se vuelvan a escuchar otra vez. Cuando llegó a la cafetería de la escuela, se llevó la sorpresa más escalofriante. Sus compañeros, todos ellos, en el suelo con la sangre pidiendo auxilio. Una masacre silenciosa. Al menos el profesor de artes era el único que sobrevivió, notó al joven parado en el marco de la puerta, sin expresión alguna de terror. Él se acercó a interrogarlo, teniendo una única respuesta que mostraba toda su honestidad. Silencio. A través de la noche se observó a sí mismo, a su culpabilidad, su tristeza, su ira, y un pensamiento suicida. Se recargó en el balcón soltando un suspiro, deseando que todo lo que causó sin saberlo, fuese todo un juego. Entonces, desde los adentros de la escuela, el pincel buscó entre el color azul, hasta dar con dos bases a pintar. Uno era un lienzo, y el otro, el rostro de Helen.
Sintió como sus labios se cerraban entre sí, violentamente, mientras una sonrisa de oreja a oreja decoraba su pálido rostro. Podría ser un acto ridículo, pero llevó sus manos a intentar detenerlo, mientras el pincel seguía trazando sobre ambos diseños. Su vista se oscureció para simplemente sentir cómo empezaba a perder el equilibrio, sufría como nunca, no podía gritar, no podía hacer nada. Y con un solo paso, se topó violentamente con el balcón, cayendo desde lo alto de la escuela. Sus latidos se escuchaban alrededor de su ambiente, acompañados de una respiración escasa y débil, su cuerpo ardía de dolor, y lo único que logró fue simplemente dar a conocer su presencia a los gatos que lo encontraron. Él, con la mente revuelta pero vacía, confundió el oscuro lugar con el comienzo de su camino por el purgatorio. No tenía idea alguna que lo llevara a saber qué había pasado antes de que despertara débil, y peor de todo, sin memoria. Normalmente fue una persona de carácter introvertido, o aislado, como lo prefiere mencionar. A pesar de haber perdido la memoria, recuerda que sabía pintar desde que vio un pincel en el suelo. Le gusta el color azul. A pesar de que su vista está perdida, su cuerpo sabe decirle a dónde va, qué es lo que está a punto de tocar, y qué es lo que va a hacer. A pesar de que nunca fue encontrado, se oculta en el clausurado salón de artes de su antigua universidad. Su comida favorita era la pasta italiana. Sus cuadros nunca fueron encontrados. Tiene un tobillo roto, pero no es obstáculo para poder caminar al menos un poco. Se dice que sufría de estrés postraumático. Esto no pudo ser comprobado por nadie de la ciudadela. No le gusta el color blanco, los frutos secos, la luz blanca, ni los accesorios de oro. Y llegamos al final del episodio. Admito que tal vez me tardé un poco para escribir el guión y el resumen de la historia. En un principio pensaba que este iba a ser el especial de los 20 suscriptores, pero también no podía dejar al canal así como nada. Ahora, ¿mejoré o empeoré al personaje? Di tu opinión en los comentarios.